Bueno, voy a dar mi opinión sobre por qué creo que la iglesia está en decadencia y por qué viene en decadencia desde hace más de 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Cada día son menos personas que van a la iglesia, cada día son menos personas que asisten, cada día hay menos creyentes. Va a ser un paréntesis. Todo lo que les voy a decir a continuación, lo que le voy a decir, es desde mi perspectiva personal y desde lo que conozco. Soy consciente de que no conozco todas las cosas que pasan por la iglesia. Puede ser que hayan reformas, puede ser que esté avalado por el Vaticano, lo que sea. Habrán cosas que no conozco y pues es mi opinión de lo que conozco ahora. Creo que es suficiente para dar esta opinión, por eso lo hago y porque creo que es una problemática que está padeciendo la iglesia y pues nada, es mi opinión de malas. Volvemos, cierro paréntesis. ¿Por qué cada vez son menos las personas que creen? Entonces, bueno, esto se divide en varias partes, se las voy a comentar después de tomarme este vaso con agua. Ah. Bueno, la iglesia tiene varios problemas. Y usted se preguntará, pues yo los conozco. Usted dirá, pues yo los conozco. No. Usted dirá, los temas de pedofilia, los temas de corrupción. Pero es que esos no son el problema de la iglesia. Eso es un problema de todas las profesiones. Son unas cuantas manzanas podridas y por eso no se debe tomar a la religión o a la iglesia como eso. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo en la religión, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿A base de qué? Pues a base de esos escándalos posiblemente, de pedofilia, de todo, pero pues eso es que en todas las profesiones hay gente así. Entonces no es que sea la iglesia y que la religión, no. O sea, puede ser un arquitecto que tenga ese tipo de comportamientos. Puede ser cualquiera, puede ser un abogado, puede ser un médico. Son personas, no son solamente los de la iglesia. Ahí sí sería un problema de la iglesia. Pero no, o sea, es un problema de humanos. Entonces no es que la iglesia sea así, la religión y que el ejemplo y yo no sé qué. Es que sí, o sea, todo el mundo, hasta el cura, hasta el papa, es un enviado de Dios, es un mensajero, pero sigue siendo humano, no tiene ninguna parte divina en donde recaiga alguna responsabilidad por lo que hace. Seguimos siendo humanos, todos somos humanos, hay algunas imperfecciones que habrá que corregir de algunos, habrán ciertas posturas de algunas personas, habrán ciertos trastornos de otras. Entonces, pues la verdad que controlar que todos los curas sean perfectos es muy difícil porque a la hora de la verdad nadie es perfecto. Entonces, cuando uno dice, no, es que yo no creo en la iglesia porque es que los curas, yo no sé qué, hermano, pues todo, es que eso está en todos los gremios, eso está en todo lado. Profesores, estudiantes, o sea, eso no depende de si usted es un cura o no. Eso pasa en todos los ámbitos. Es un problema de la humanidad, no es un problema de la iglesia. Y para mí ese no es el problema de por qué pierde tantos feligreses al año. Para mí ese no es el problema ni la razón por la cual la iglesia está en decadencia. No lo es un problema muy grave que hay que combatirlo, es cierto. Pero hay que combatirlo como en todas las áreas del mundo, como en todas las profesiones, como en todo. ¿Sí? Pero no es el problema central que padece la iglesia según mi criterio. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la iglesia viene perdiendo feligreses y en decadencia por una razón, y es que no ha sido consistente ni seria con su propuesta y con el mensaje de Dios. Esa es mi postura y se las voy a explicar a continuación con varios ejemplos y con varias opiniones, varias razones. Obviamente esto no es un artículo científico, ni es un video científico, ni de investigación, ni nada. Les voy a dejar algunos links para que conozcan un poco en lo que me baso, pero no los necesitaría ni siquiera.
Esto es una opinión. Yo les voy a decir de lo que yo sé, de lo que conozco, de lo que yo creo que es la razón. Pero van a tener esos links de apoyo, pero no necesariamente son útiles. Entonces habrá cosas en las que no podré apoyarme, pero es porque no quiero buscar el artículo. Pero estoy seguro que encuentran, si alguno de ustedes busca eso y concuerda con mi razón de por qué la iglesia está en decadencia. Entonces, volvemos al tema principal. La iglesia está en decadencia porque no ha sido seria con sus propuestas. La iglesia viene siendo la mensajera de Dios, la institución terrenal que representa a Dios y a la religión católica y cristiana, porque claro, pues voy a hablar de la religión cristiana, porque la religión cristiana católica está en decadencia. Entonces, la iglesia como mensajera, como institución, como enviado de Dios para repartir su mensaje y conservarlo en el mundo, no creo que haya hecho una labor para, para perpetuar el mensaje de la Biblia. Me explico. La Biblia tiene varios versículos y varios temas y varias partes de las que habla. Y establecer ciertas reglas que son inamovibles. Y considero yo que la iglesia actual o la iglesia de a partir de hace 50 años ha empezado a ser más laxa con esas reglas. ¿Por qué? Porque la gente, dado a la globalización, dado a temas, digamos, de la agenda feminista, de la agenda hasta socialista, de la agenda antirreligión, pues ha estado cogiendo ciertos tipos de comportamientos que a la religión no le favorecen. Entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? Para no perder feligreses, ha sido más laxa con sus requisitos. Entonces ya no ir a la iglesia no se ha vuelto un problema. Usted puede aún seguir siendo un católico sin asistir a la iglesia. Usted puede seguir siendo un católico violando lo que dice la Biblia. Usted puede seguir siendo un católico sin importar lo que haga. Y ahí pues entramos en una contradicción un poquito, porque claro, usted podría no hacer algo, pero luego confesarse, o sea, arrepentirse y vuelve a estar en una situación favorable para usted respecto a la iglesia. Pero yo considero que eso es algo grave. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha relajado con el tema de la religión. Se ha relajado y ha dicho, no, bueno, yo creo en Dios, en la espiritualidad, pero no creo en la iglesia. Pero yo considero que para usted creer en Dios, o bueno, en el Dios católico, debe de creer también en la iglesia. Y más que en la iglesia, debe creer también en la Biblia. Y para usted creer en la Biblia y creer en Dios, debe creer en la Biblia en su totalidad. Si no, usted no creería en el Dios católico. Usted cree en su propio Dios y usted tiene su propia religión. Pero muchas personas se autodenominan católicos, pero no siguen las palabras de la Biblia. Ahí yo creo que hay un problema. ¿Por qué? Porque es que muchas personas han dicho, bueno, entonces yo me relajo y sigo siendo católico y se acabó. Pero entonces dejan de ir a la iglesia. ¿Qué significa para la iglesia de que dejen de ir al templo? De que dejen de ir a la iglesia. Pues significa que, vean, la iglesia en su mayoría se sostiene de donaciones. La iglesia rara vez tiene algo que le dé dádivas. Organizará eventos de comida, eventos aparte, pero todo eso se va para mantenimiento y para temas pues de la iglesia, para donaciones que administra la iglesia. Pero esa plata no va directamente a la iglesia. Entonces, ¿la iglesia de dónde saca sus fondos? De donaciones que le hacen los feligreses cuando va pasando con una bolsita una persona en la iglesia, cuando usted le quiere donar a la iglesia, cuando usted quiere dar el diezmo. Entonces de ahí es que sale la plata con la que se sostiene la iglesia, porque es que tienen que pagarle a la persona de servicios generales, tienen que pagar cierto tipo de servicios, tienen que pagar ciertas cosas y para eso necesitan dinero. Entonces la iglesia no se sostiene sola.
La iglesia se sostiene de donaciones. Por eso el inconveniente que tuvieron durante el COVID. Porque es que durante el COVID la gente no iba. Entonces si no iba, pues no donaba. Y a eso es lo que se acerca la iglesia si no toma las medidas necesarias para contrarrestar ese fenómeno. Es que es lo mismo, o sea, si usted sigue siendo un católico, sin ir a la iglesia, sin orar, sin ser religioso con la Biblia, o sea, religioso en tema de ser juicioso con el libro sagrado, entonces, ¿para que usted va a seguir yendo a hacer eso? O sea, ¿para que usted va a seguir haciéndolo sin hacerlo? Usted sigue siendo parte. Entonces mucha gente decide no tomar ese camino, no hacerlo, y pues fresca, porque es que igual sigo siendo un católico. No, yo diría que las cosas no funcionan así, y que a la iglesia le perjudica mucho eso, primero porque deja de recibir el dinero de las donaciones, y segundo, porque la mayoría de feligreses con los que cuenta no son fieles a la palabra de Dios que se está escrita en la Biblia. Entonces tiene mucho, pero a la vez no tiene nada. Y eso es un problema porque a largo plazo, estoy hablando de unos 50, 100, 200 años, pues a este ritmo se va a quedar sin feligreses, porque la mayoría de feligreses de la iglesia son personas ancianas. Cuando éstas mueran, van a quedar los jóvenes, y de estos jóvenes no todos son católicos, ni los que vienen de familias católicas, que digamos que deberían serlo. Entonces es un problema a largo plazo muy fuerte con el que se viene a la iglesia, a raíz de los escándalos, pero yo personalmente diría que es más a raíz de eso, de que la gente se fresquea porque entonces dice, bueno, disculpe, ¿qué sentido tiene yo seguir yendo a la iglesia? Yo seguir siendo fiel a los mandamientos y a lo que me dice la Biblia que debo de hacer y de ser. ¿Para qué? Si la iglesia lo permite. ¿Para qué? Pero es eso, es que en el afán de no perder feligreses, la Biblia no, la religión, ha aceptado miles de comportamientos que en un principio no aceptaban. ¿Pero por qué? Porque entonces no, usted no se vaya. Es como si en una tienda le hicieran a usted un descuento y le dijeran, no, 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 no se vaya, tranquilo, que acá lo vamos a aceptar así usted como es. Acá le vamos a dar este producto en la mitad de precio, pero no se vaya, no se vaya. Pero entonces, ¿qué pasa con este producto? Pierde el valor, porque entonces ya la gente dice, bueno, no vale lo que están pidiendo, vale la mitad. ¿Sí? Entonces lo mismo con la religión. No, 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 no se vaya, tranquilo, venga, yo lo acepto acá y venga, modifiquemos aquí unas cositas, y ya, entonces se queda. Entonces el resto de la gente, ¿qué dice? Pues cambiaron ciertas reglas para que ciertas personas se quedaran dentro de la religión. Yo, ¿por qué no podría hacer otra cosa y que luego las cambien porque muchas personas hacen lo que yo hago? Entonces, ¿qué pasará en unos años? Que digan, bueno, ya no es necesario ir a la iglesia, tranquilos, ustedes no pueden, porque es que si hacen eso se quedan sin el dinero. Volvemos a lo que decía ahorita, la iglesia no hace ninguna actividad que le sea beneficiosa como tal. O sea, las iglesias independientes, digamos que el Vaticano sí tiene algún poder más interesante respecto a eso, tendrá sus reservas de oro, tendrá sus libros antiguos, tendrá sus obras de arte, tendrá la entrada al Vaticano que vale, la comida que venden en el restaurante del Vaticano, el agua que venden como a 8 euros. Entonces, claro, pues ahí se hacen un billete, pero ese es el Vaticano. Pero las iglesias independientes, a menos de que reciban como ese subsidio de parte del Vaticano, pues entonces no se van a poder sostener. Y a largo plazo ni el Vaticano va a poder sostenerlas, porque el Vaticano tiene también sus gastos y sus cosas que atender. Entonces, es una problemática muy seria con la que se está afrontando la Iglesia Católica, y es eso, para mí es que ha sido muy laxa con sus requisitos para pertenecer y con la palabra. Ha sido muy laxa, entonces las personas dicen, pues, ¿qué sentido tiene? Me voy. Y después empiezan a decir, no, yo no creo en la iglesia, yo soy espiritual. Y creen en su Dios y lo que sea. Pero básicamente son católicos perezosos. O sea, no van a la iglesia, no hacen nada. Yo lo era, estoy intentándolo cambiar. Estoy intentando cambiarlo.
He estado yendo más a la iglesia, he estado más pendiente de eso, he estado leyendo más la Biblia y quiero estar seguro de lo que voy a profesar que sea algo lógico y continuo. ¿Qué es lo que pasa con eso y dónde está el problema? Yo lo hablaba en otro video y es, bueno, les voy a contar después de tomar agua. Los seres humanos hemos creado ciertas leyes para nosotros mismos, leyes que podemos encontrar en constituciones, en tratados internacionales, en leyes, en decretos, en normas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esas leyes son creadas por personas, son creadas por humanos. Hoy puede ser delito tomar agua, mañana puede no serlo, como pasó con el alcohol en Estados Unidos. Un día fue delito, al otro día no lo era. Y así con muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos los mismos humanos que a raíz de nuestra cultura hemos creado las leyes y a raíz de nuestra moral, moral que en parte es, o sea, tiene mucha influencia de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos estados, antes de ser laicos, pertenecían a la iglesia. O sea, la iglesia hacía parte del estado, parte fundamental, que eso es otro problema que hablaremos más adelante de por qué la iglesia está perdiendo tanto poder. Entonces, volviendo al tema, a la segunda razón básicamente, es, existen esos tratados, esas normas, esas leyes que hacemos los mismos humanos para con nosotros, para las personas, digamos que las hace el Congreso y es vinculante para todas las personas del territorio o las personas de ese país. Pero no dejan de ser normas creadas por personas. Y como les decía ahorita, las personas son imperfectas. Las personas no dejan de ser humanas y como humanos cometemos errores. Por eso esas normas y esas leyes suelen ser tan fluctuantes, porque, o sea, no son inamovibles, son normas que se pueden cambiar, que en el otro gobierno de turno vayan y digan, no, esto ya no es delito, y se cambie con solo varios debates y ya. Entonces, las leyes, las normas, los tratados internacionales son hechos por personas, en consecuencia no son inamovibles, ni son extremadamente vinculantes. Si usted no quiere seguir las leyes, sencillamente puede irse a otro país donde eso no sea delito. Y ya, se acabó. Usted ya no es un delincuente. Si usted no quiere seguir las leyes, puede no seguirlas y esconderse de las autoridades. Usted verá, pero no son leyes extremadamente vinculantes ni que usted tenga que seguir al pie de la letra. No, usted verá si no las hace, usted verá si se arriesga, usted verá. Pero ¿qué es lo que pasa con la Biblia? Que la Biblia literalmente es la palabra escrita de Dios. Entonces, si usted cree en el catolicismo, si usted cree en el cristianismo, para usted la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es más cercano a la divinidad que eso? ¿Qué libro es más cercano a algo inamovible que lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué palabras son más fijas que las que están en la Biblia? Ninguna. Bajo esa misma lógica, ninguna palabra, ningún argumento tiene más poder vinculante en su vida que lo que dice la Biblia. Porque es que la Biblia, para usted creyente, no está escrita por personas, está escrita por Dios. ¿Y qué es más perfecto que Dios? Nada. Entonces, en esa misma lógica, lo más inamovible sobre la faz de la tierra es lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia va por encima de la ley de su país. Si algún día dicen mate a las personas, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿A la Biblia o a las leyes de su país? Si usted es creyente, a la Biblia. Y no importa si hoy era delito comer cerdo y mañana no lo es, y lo que sea. Si la Biblia dice no coma cerdo, no lo dice, pero si la Biblia dijera no coma cerdo, pues usted no come cerdo. Entonces, existe algo que llama la pirámide de Kelsen, pues yo estudio derecho, yo sé. ¿Sí? Entonces vienen, digamos, decretos, normas, leyes, la constitución. Entonces, claro, todo debe ceñirse a lo que diga la constitución o al bloque constitucional, que vienen siendo normas
internacionales, tratados, ¿sí? Entonces eso es lo más importante, que es lo superior. De aquí van a haber leyes, normas, decretos, pero todo tiene que ceñirse a lo que diga la Constitución. Todo. Si la Constitución dice, es un derecho fundamental la vida, y una ley dice que usted puede matar a alguien, esta ley no importa, esta ley es nula, esta ley aquí no tiene fuerza vinculante. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dice aquí la Constitución o el bloque constitucional. Lo mismo pasa con la Biblia. ¿La Biblia dónde estaría bajo esta misma lógica? ¿Aquí o aquí? Estaría aquí por encima, porque es que es la palabra de Dios. No es la palabra de algún legislador, no, es la palabra de algo perfecto, de algo que es inamovible. Si fue escrita por Dios, es ley. O sea, es más allá que la ley, es más allá que el bloque de constitucionalidad. Usted la debe respetar más que a su propia constitución. La debe respetar más que a su propia Biblia, que a las leyes. Entonces, cuando alguien cambia o interpreta de forma que no es lógica la Biblia, solo para pertenecer a ese grupo, al catolicismo o al cristianismo, lo que está haciendo es modificando la palabra de Dios, bajo esa misma lógica, que no se puede hacer, no se puede hacer. O sea, la Biblia es como está, se acabó. Modificarle una coma alteraría todo, porque es que eso es literalmente lo que Dios escribió. No tiene sentido. Muchas personas se excusan en eso diciendo que los tiempos han cambiado, que en ese momento, hablemos por ejemplo de la homosexualidad, en ese momento no estaba ni siquiera acuñada la palabra homosexualidad. Entonces, claro, no se va a hablar de la homosexualidad en la Biblia porque es que esa palabra no existía. No va a haber, era algo inconcebible en el tiempo, digamos, que se escribió la Biblia o que tenemos registros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente usted no va a encontrar ahí que diga que la homosexualidad es algo malo. No lo va a encontrar porque era una palabra que no existía en el vocabulario humano. Lo que usted va a encontrar es que hablan de una chica y un chico y de la familia. Eso sí lo va a encontrar. Entonces usted podrá ver cómo lo interpreta, pero digamos que la forma correcta de interpretarlo, sin interpretarlo con el fin de que mucha gente no se sienta excluida, no, porque es que hay que interpretarlo como es, punto. No que no es tener a todo el mundo feliz ni nada, es interpretarla como es. Entonces, bajo esa misma lógica, eso es lo que yo digo, la Biblia la han malinterpretado con el fin de conservar feligreses y conservar adeptos a la religión. Pero entonces no la han vuelto seria. La religión como tal se ha vuelto internacionalmente una forma de burla. Si usted se burla de Jesucristo, bueno, empecemos de que Jesucristo se habla en varios libros sagrados de varias religiones. Se habla en el Corán, por ejemplo. Si usted en un país musulmán entiéndase a Jesucristo como un profeta más de la religión, ¿sí? Pues del Corán. Usted, ¿por qué? Bueno, de Jesucristo, que pues la paz sea con él. Si usted insulta a ese profeta en un país musulmán, usted acaba de cometer una atrocidad. Usted posiblemente no salga vivo de esa parte en donde dijo esas acusaciones y en donde fue indolente con un profeta de esa religión. Pero ¿qué vemos en Estados Unidos? ¿Qué vemos en países latinoamericanos? Que las personas se burlan de Jesucristo, países extremadamente católicos y cristianos, que posan de laicos en su constitución, pero son
mayormente católicos y cristianos. ¿Qué pasa si acá alguien se burla de Jesucristo? Nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Estado está aparte de la religión. Entonces burlarse de la religión no se vuelve más sino un acto de expresión personal, de mi opinión. Pero si fueran juntos, como lo son en la mayoría de países musulmanes, las religiones oficiales de los países, pues tiene fuerza vinculante que usted se burle de un profeta. Tendría fuerza vinculante en Colombia, donde fuera aún religión y Estado como uno solo. Tendría fuerza vinculante si usted se burla de Jesucristo, si usted se burla de Dios. ¿Por qué? Porque es una burla a la moralidad, es una burla, es una falta de respeto. Entonces volvemos a lo mismo, la gente le ha perdido el respeto. ¿Por qué? Porque ya se puede burlar usted de un profeta, ya se puede usted burlar de, de Jesucristo y no tiene ninguna consecuencia. No tiene ninguna, ni social ni jurídica. Entonces para mí personalmente, Camilo Castillo, eso está mal. Porque es que partamos de que las leyes están basadas en la moral de cada pueblo. Si para nosotros es malo matar, pues eso va a ser prohibido. Pero ¿por qué partimos de que es malo matar? Porque primero hubo una religión y de esa religión se crearon ciertas costumbres y de esas costumbres se extrae la ley y se crea la ley y se crea la constitución. Pero ¿qué fue lo primero? Fue la religión. La religión fue la que nos dio la moral. La religión fue la que planteó los parámetros de la ética. Si no fue la religión, entonces ¿qué fue? Es que fue la religión. Entonces en el momento en que se separa Estado y religión, por capricho de unos, en ese momento yo diría que se pierden las cargas y se quiebra la base, porque es que la base es la religión. Entiéndase la religión como aquello que es inamovible. ¿Y usted qué necesita para tener unas buenas bases? ¿Usted cómo tiene un buen edificio? Con unas bases sólidas. Esa es la religión en un Estado. Las bases. Las bases de los principios, las bases de los valores, las bases de la moral, las bases de la ética. Es la religión. Es la religión predominante de un pueblo. Y cuando eso se separa del Estado, no solo pierde fuerza jurídica, lo que prohíbe la Iglesia, sino que ya no se toma tan en serio. Entonces, ahí para mí hay un problema. Voy a ver que todavía esté grabando. Sí, muy bien. ¿Qué vemos en el Corán? Es una religión también monoteísta, que muchas personas podrían decir que sería el mismo Dios de los judíos y el mismo Dios de los cristianos. Yo diría que no es así. Yo diría que el Dios musulmán es más, no es tan amigable, pero no es tan amigable no porque no quiera hacerlo, sino porque los humanos necesitan ganarse las cosas y los humanos necesitan ser dignos. Pero con la interpretación del Dios católico, la persona es digna de por sí. Haga lo que haga, Dios te amará. Eso está bien, pero permite que las personas hagan las cosas mal, porque igual Dios los amará.
Eso no tiene nada de malo, dependiendo ya de lo que usted crea. Usted puede creer en cualquier Dios. Pero entonces ahí yo creo que se crea un problema, y un problema para la iglesia, como institución terrenal de la palabra de Dios, digámoslo así. En cuanto ese Dios permite bastante. Permite bastante y pues entonces claro, la gente, volvemos a lo mismo, se fresquea, porque es que se permite. Mientras que de acuerdo a lo que yo he leído del Corán, Dios para los devotos del Corán es un Dios temeroso, o sea, es un Dios al que hay que tenerle temor, al Dios cristiano también. Pero yo creo que por parte de la iglesia y por parte del mensaje que han impartido, ese temor a Dios católico se ha perdido bastante. Entonces las personas ya no le temen a Dios. O sea, cuando usted debería de temerle a Dios, porque es que si no le teme a Dios, usted no le teme a nada. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es tan peligroso ser un ateo? Porque se pierden las leyes, se pierde la moral, se pierde la ética. No hay una barrera. Usted con la religión siempre va a tener un superior, que es Dios. Si usted es ateo, esa barrera se pierde, se borra. Entonces, ¿cuál es el mayor mal que usted podría crear? Es indefinido, no existe. ¿A quién acudirá usted en momentos de necesidad, en momentos de alegría, en momentos de tristeza? Es un lugar muy solo, no se lo recomiendo. Yo creo que con Dios presente, se vive una vida mejor, más llena y de más esperanzas. Vamos a tocar esta idea. Yo soy libre de lo que pienso y de lo que escojo pensar. Yo soy libre, soy autónomo. ¿Por qué Camilo Castillo, por qué escogería la opción con menos esperanza, más triste, más solitaria? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene si yo soy libre de escoger? Ustedes son libres de escoger. Usted es libre de escoger. Primero, usted es libre de escoger en qué religión. Usted es libre de escoger qué religión quiere adoptar. Y si no quiere adoptar ninguna. Usted puede leerse la Torá, el Corán, la Biblia y las demás escrituras que existan religiosas. Y usted puede escoger y decir, yo quiero pertenecer y me entrego a esta religión. Usted lo puede hacer. O puede decir, no, yo no voy a practicar ninguna religión y ser ateo. Pero si usted es libre de escoger, ¿por qué va a escoger la opción más paila? ¿Por qué va a escoger la posición que menos esperanza tiene? ¿Por qué va a escoger la opción más solitaria? ¿Por qué lo haría? Usted es libre de escoger, usted verá cuál escoge. Si usted nació en una casa musulmana, muy posiblemente usted vaya a leer el Corán. Si usted nació en un hogar judío, muy posiblemente usted vaya a leer la Torá. Si usted nació en un hogar católico, posiblemente usted va a leer la Biblia. Y vaya a ser un devoto cristiano toda su vida, o un católico toda su vida. Pero si usted está en este video, usted es una persona intelectualmente capaz. Y usted no solo es intelectualmente capaz para los negocios ni para nada, sino que también para escoger. Si es algo a lo que usted le va a dedicar su vida y en lo que va a dedicar cuando muera también. Porque es que va a ser la posición que usted crea que ocurra cuando usted fallezca. Por un lado tiene el nirvana, por otro lado tiene el cielo, por otro lado tiene, no sé cómo se llama. ¿Usted por qué va a escoger la opción fría de que desaparecemos? O sea, qué triste. Obviamente no voy a convencer a todo el mundo, pero o sea, yo creería que si usted está viendo este video,
o sea, usted tiene un pensamiento muy similar al mío. Yo opino que no escoja la opción más solitaria. Créame que Dios hace falta en la vida para brindar cierta esperanza, para brindar cierta esperanza cuando usted fallezca, para brindar cierta esperanza en sus momentos más difíciles, para poder compartir su alegría. Entonces yo les aconsejaría que no escojan el camino más solitario. Si usted quiere ser judío, si usted quiere ser, eh, si usted quiere, es que no sé cómo se dice la verdad, pero si usted quiere ser, si usted quiere leer el Corán, o si usted quiere leer la Biblia y quiere ser católico, yo diría que usted lo puede hacer. O sea, escoja alguna. Y si usted quiere ser de algo, de alguna religión, no monoteísta, sino politeísta, creo que se dice así, séalo también. Digamos que ya nos desviamos un poquito del tema principal de que es porque la iglesia está en decaimiento. Pero así como en un paréntesis, en un consejo, yo le diría que escoja alguna. Pero no se quede ateo. O sea, eso no es una moda, digamos, de personas muy cínicas, muy frías. Yo de verdad, o sea, de corazón le recomendaría que escogiera alguna religión. No se quede en el limbo. No le estoy diciendo que escoja la católica, pero preferiblemente escoja alguna. No escoja el camino solitario, no escoja el camino difícil, no escoja el camino sin esperanza. O sea, no tiene sentido. Y a medida que usted vaya leyendo y conociendo cada una de las religiones, usted va adoptando, va comparando eso con su pensamiento personal y va diciendo, esta va más conmigo. Y no tenga miedo a decir, yo soy de tal religión. Si al fin y al cabo es usted. Al fin y al cabo es usted el que la va a profesar. Entonces escoja la que más le parezca, la que más le guste, con la que más se identifique. Volviendo al tema importante, yo creo que la iglesia sí tiene un problema grave, pero a largo plazo. O sea, puede que en ese momento no lo esté viendo, pero posiblemente sea como en tiempos de COVID, sin ingresos. Bueno, la iglesia tiene o sea, la iglesia tiene muchas propiedades alrededor del mundo, muchas acciones, o sea, mucho dinero invertido en ciertas cosas. No creo que tengan un problema monetario a corto plazo, pero a largo plazo sí pueden dejar de recibir un flujo de efectivo importante que lo reciben por las iglesias. Y es porque los jóvenes, yo lo digo porque mis compañeros y personas que he hablado de mi edad, la mayoría son espirituales, pero no son católicos. O sea, chicos y chicas que vienen de familias católicas, que durante un tiempo fueron católicos, pero se dieron cuenta de que no necesitaban matarse siendo católicos. Bueno, matarse no, voy a cambiar esa palabra. No necesitan esforzarse siendo católicos. Entonces prefieren alejarse de Dios, del Dios católico, de la iglesia, y prefieren profesar en su cuarto, o algunos no profesar, o bueno, no rezar ni estar adjuntos a alguna religión. Cada vez son más, cada vez me encuentro con más. Como cada vez usted va a preguntarse y se va a dar cuenta de que menos mujeres quieren tener hijos. Y de que hombres tampoco quieren tener hijos. Y así, entonces es como una tendencia a la que está yendo el mundo de no profesar las religiones religiosamente, aunque sea un poco redundante. Pero yo sí creo que la iglesia y la Biblia sientan ciertos valores que son importantes para tener en cuenta en la vida personal, profesional, en la vida como tal, generalmente. Entonces yo sí creo que es importante hacerlo, pero creo que la imagen que está perpetuando la iglesia en este momento no es la adecuada
para continuar con ese mensaje. Pero es lo mismo, es ese miedo a seguir perdiendo feligreses, devotos, y es por eso que toman esas medidas desesperadas, que se notan que son desesperadas y que alarman a los que creen de verdad. Esa es mi opinión respecto a la iglesia católica. Creo que pueden mejorar, claro. No seguiría aquí. Nada, ese es el video. Si tiene algún comentario, pues publíquelo ahí. Y ya, pues básicamente, no creo que muchas personas vean este video, pero sí quiero dejar este mensaje porque es un mensaje que continuaré el resto de mi vida y creo que es importante para futuras ocasiones conocer que lo tenía desde los 20 años. Esa es mi posición, no por eso voy a dejar de ser católico. Igualmente quiero leer todos los libros, bueno, los más importantes libros bíblicos no, los más importantes libros religiosos y adoptar ciertas cosas que considere, porque al fin y al cabo no son tan diferentes. Jesús es nombrado en la mayoría, en las más importantes, no en las monoteístas, en unas como profeta, en unas como el Hijo de Dios. Entonces, sí, por el momento de lo que he leído, conecto más con la católica. Cualquier cosa puede pasar. Y ya nada, es un tema que me apasiona, quisiera seguir aprendiendo más, conocer personas de otras religiones y compartir ciertos tipos de cosas. No considero que sea algo que nos separe. Y pues nada, feliz para mi noche, feliz noche, pero pues nada, feliz día.